Jaime. Para allá. Siempre al lado de los pobres de San Pablo, ¿verdad? Al suelo. Al suelo. Muy bien, pues buenas tardes. Creo que podemos comenzar, porque no esperamos a nadie más. Por mi gente, bienvenido a esta que es su casa. Todos ustedes también bienvenidos a la librería Ars. Les damos la bienvenida a este acto, que no es propiamente una presentación, aunque le hayamos puesto ese título, porque de alguna manera hay que nombrar a las cosas, sino más bien un acto que pretende hacerse eco de esta instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal, Iglesia Servidora de los Pobres, que merece este. Comentábamos antes que por razones no del todo claras este documento ha pasado algo desapercibido y sin embargo ha sido al mismo tiempo percibido como un documento importante, llamado a ser piedra de toque, en cierto modo, de nuestra vida de fe personal y comunitaria. Quisiera saludar especialmente a don José Luis y también a Pepi, que es vicedirectora del Instituto Secular, pues propietario de la librería, que en esta tarde pues nos acoge. Y quisiera comenzar este acto leyendo la presentación que la Conferencia Episcopal en la nota de prensa hacía para presentar precisamente el documento. Dice así: en este documento los obispos quieren compartir con los fieles y con quienes deseen escuchar su voz su preocupación ante el sufrimiento generado por la grave crisis económica, social y moral que afecta a la sociedad española, y su esperanza por el testimonio de tantos miembros de la Iglesia que han ofrecido lo mejor de sus vidas para atender a quienes más sufrían las consecuencias de la crisis. Iglesia servidora de los pobres. Algún periodista podría decir que se trata de un título comercial, pero no lo es. Es un título verdaderamente teológico, porque las palabras servicio y la palabra pobre en nuestra tradición cristiana son palabras cargadas de un profundo valor teológico. El pobre ocupa innumerables páginas en la Escritura y también en la historia y la vida de la Iglesia. La diaconía, la dimensión del servicio, es constitutiva del ser eclesial. Traer a la luz la misión de la Iglesia como servidora de los pobres, que es lo que se ha pretendido hacer con este documento y lo que en cierto modo vamos a tratar de hacer en esta tarde mediante este acto, es dotar o redotar de nuevo de sentido a nuestra pertenencia eclesial. Estamos llamados a hacer memoria de Jesús, servidor de los pobres.
repito, es lo que vamos a tratar de hacer en esta tarde, hacer memoria de Jesús, servidor de los pobres, que es a lo que nos invitan nuestros pastores. No se trata, por tanto, como ya hemos dicho, de una documentación, de una presentación del documento, sino de un diálogo, podríamos decir, al estilo socrático, que trata de sacar a la luz aquello que ya sabemos para recordarnos y que este recuerdo sea eficaz en nuestra vida. El acto consta de dos partes. En una primera vamos a formularle una serie de preguntas a don Vicente, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por aceptar participar en este encuentro, sobre todo sabiendo que en estos días usted está más que ocupado conociendo la diócesis, en fin. Le vamos a formular una serie de preguntas que nos va a permitir acercarnos al contenido del documento y después daremos lugar a un diálogo abierto donde cada uno de nosotros, seguro que la mayoría ya hemos podido leer el documento y reflexionar sobre él, podemos plantear nuestras preguntas, interrogantes o reflexiones. Dicho lo cual, pasamos directamente a este, digamos, diálogo, ¿verdad?, con don Vicente, para tratar de desentrañar el texto que se nos ha ofrecido. Don Vicente, la primera pregunta versa sobre el eco de este documento. Es una pregunta más periodística, más que propiamente del contenido. Usted sabe que la instrucción pastoral ha sido recibida en algunos medios con cierto regocijo. Muchos medios esperaban una pronunciación por parte de los obispos ante esta situación de crisis social y moral que estamos atravesando. Estos mismos medios han visto en esta instrucción un cambio de sensibilidad por parte de la jerarquía respecto a estas mismas cuestiones. Sin embargo, la preocupación por los pobres ha sido siempre una constante en la vida de la Iglesia, y no solamente en la teoría, sino sobre todo en la praxis. Está con nosotros Jaime, ¿verdad?, el director de Cáritas, a quien también damos especialmente la bienvenida. ¿A qué cree usted que se debe esta percepción? Bueno, pues antes de contestar a tu pregunta, permíteme que dirija un saludo cordial, fraterno y entrañable para todos vosotros que estáis esta tarde aquí. Empiezo con mi hermano en el colegio episcopal, Monseñor José Luis Medrado, que tanto sabe también de un campo como es la pastoral de la salud, la pastoral sanitaria. Saludo también a los hermanos sacerdotes, que hay muchos presentes, a las que sois miembros de siervas seglares de Jesucristo sacerdote y que tenéis esta hermosa librería, a todos los que estáis aquí presentes. También ha salido Cáritas, etcétera, está allí también uno de los vicarios episcopales, Juan Sebastián, y quiero agradecer la invitación que me hizo Juan Francisco Comendador para poder tener este diálogo, este coloquio entre nosotros. Él es director comercial de las librerías de Ars y es el que ha preparado pues este acto. Por tanto, primero un saludo cordial y me siento aquí a gusto y contento. Saludo a los que estamos aquí en esta sala baja, pero creo que alguien está también en la sala alta, por tanto para ellos mi saludo también. Es la gran ventaja de los medios modernos. Bien, ¿qué eco ha tenido? Pues el eco ha sido desigual. En los ambientes eclesiales más sensibles a todo el tema social, a la dimensión social de la fe, pues ha tenido una aceptación y una acogida muy favorable. Era esperado este documento, esta instrucción pastoral, y me consta que se está trabajando en círculos pequeños, en áreas de reflexión, y se han hecho comentarios. Los grandes medios de comunicación social no se han hecho eco en general. Han sacado cosas muy anecdóticas o títulos sueltos, pero sin entrar a fondo en el calado del documento. Entonces, lo que se pretende con este documento, que como ha dicho muy bien en la introducción, es que como Iglesia compartimos pues, la preocupación que están viviendo muchas familias, muchos pueblos, muchas personas de sufrimiento ante esta grave crisis económica, social y moral que padecemos, y ofrecer unas salidas de esperanza desde la fe. Entonces, a todos los que quieran escucharnos, no solo a los hombres de Iglesia y cristianos, sino a todos los hombres de buena voluntad, como decía ya el Papa bueno Juan XXIII, pues a ellos va dirigido. Y ha sido una pena que no ha sido suficientemente, digamos, divulgado,
Nosotros, cuando estábamos haciendo el documento los obispos, en la última asamblea plenaria, sí que éramos conscientes de que se podían hacer lecturas un poco sesgadas o intencionadas, sobre todo de algunos pasajes del documento, pero ojalá se hubieran hecho, porque hubiera dado pie al coloquio, al debate y a la reflexión. Lo peor que puede haber en un documento es la ignorancia. En cambio, aunque hay una recepción no correcta, da pie a que la gente lo pueda leer y entonces se forma un juicio, o a que haya debates o coloquios como este que estamos teniendo esta tarde. Pero en general ha sido un poco silenciado en los grandes medios de comunicación social y solamente ha tenido una acogida relativamente buena en los círculos más internos de la reflexión de la Iglesia. Después, cuando abramos el diálogo, creo que será interesante volver sobre esta cuestión. Pero vamos ahora a meternos abrir el melón, a meternos en el documento para abordar primero los contenidos y después dialogar con más fundamento. Hablemos en primer lugar de la primera parte del documento, que se refiere pues, a la situación social que nos toca vivir. Una situación que, como reza el título del capítulo del documento, nos interpela. Se pone la mirada sobre distintos colectivos, las personas en paro, los ancianos, la infancia, los inmigrantes, y se profiere una palabra sobre la corrupción, una preocupación de primer orden para todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que han querido decirnos los obispos sobre este particular, sobre la corrupción, que ha sido posiblemente una de las cuestiones que sí que se han subrayado, al menos inicialmente? Sí, la primera parte es ver la situación. El documento sigue la estructura clásica de ver, juzgar y actuar, que es un método muy clásico en la acción católica y en la reflexión, en la UAC y en todos los medios de la Iglesia, sobre todo después de Carving. Claro, primero hay que ver la realidad y verla con los ojos de Dios, con los ojos de la fe. ¿Y qué nos interpela? ¿Qué llamadas nos hace esa realidad? No la miramos asépticamente, ni como unos periodistas o unos sociólogos, sino como pastores de la Iglesia. Y entonces ahí, en ese ver, pues podríamos sacar pues, muchas luces y muchas sombras. Nos hemos fijado quizá en los momentos de sombra, porque son los momentos que provocan más agobio, más sufrimiento y más dolor en muchas familias. Ya hemos visto los nuevos rostros de la pobreza. Los pobres existen siempre, ya dijo el Señor, los pobres los tendréis siempre con nosotros. Pero en cada momento de la historia y en esta coyuntura que estamos pasando en España y en general en Europa, pues la pobreza tiene distintos rostros. Y ahí hemos querido un poco ir señalando estos rostros de la pobreza. Y hemos visto las familias que sufren, porque muchas de ellas están todos sus miembros en paro, lo sabemos por los medios. Tenemos también familiares, hermanos, sobrinos, etcétera, vecinos. Y ahí nos hemos querido fijar en los que son más golpeados por la crisis social, económica y moral. Están los niños, que también son víctimas de la pobreza. Están los jóvenes, preparados como nunca, pero que no tienen oportunidades para trabajar y están emigrando, se nos van los cerebros a Alemania o a otros lugares. Están los ancianos, que están muy solos y que están soportando a veces la crisis. Está también el mundo rural, porque a veces queremos solo las ciudades, pero también la despoblación, los ancianos, la soledad, la falta de servicios en los medios rurales, es otra forma de pobreza, el rostro. Está el mundo de la mar, que a veces presta poco, y está todo el mundo de los inmigrantes, que son quizá los más golpeados por la crisis, porque se les ha hecho recortes de derechos en base a los papeles, a la regulación, pero han sufrido unos recortes en lo fundamental de su dignidad humana. Y entonces, pues todo eso lo tenemos presente. Y ahí hemos querido poner también el ojo en un tema grave, que es la corrupción, que es lo que está más presente hoy en la sociedad actual. Sobre la corrupción se había pronunciado ya la Iglesia en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Aún para pronunciarse el Papa Francisco en la bula que ha convocado para el año de la misericordia. Y las calificaciones no pueden ser más duras, de que es una lacra social, que produce alarma, que desestabiliza el sistema económico y que es fruto de la codicia financiera de los mercados y también de la avaricia personal. Y que esto solamente, decimos los obispos en el documento de instrucción, solamente puede tener salida si hay una regeneración moral a fondo y también hay una purificación del estilo de vida que llevamos.
Entonces hemos querido poner el dedo en la llaga. Pensábamos que al tratar el tema de la corrupción, al estar delante del escenario de las elecciones locales y autonómicas que se celebraron ayer, pues los medios y la gente iba a ver qué dicen los obispos, qué dicen los pastores sobre un tema de corrupción, pero curiosamente no se ha dicho. Y probablemente no se habrá hecho una denuncia tan valiente, tan clara y tan profunda como la que hacemos en el documento los obispos, al hablar de la corrupción como grave pecado moral. Uno de los comentarios que ayer por la noche hacían los tertulianos televisivos a propósito de las elecciones era precisamente que parecía que la corrupción no había pasado factura a los políticos. Es decir, lo cual pone de manifiesto precisamente la necesidad de denunciar moralmente la corrupción como mal moral. Si nuestra sociedad se torna indiferente ante el hecho de la corrupción, lo cual es gravísimo, es un indicador ciertamente significativo de... Ahora en la bula Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia, el Papa la ha calificado como llaga que está ahí en el cuerpo social, es un cáncer. Don Vicente, el documento alude a otro tipo de pobreza, la pobreza espiritual de los bautizados. Se subraya también la necesidad de atender espiritualmente y no solo materialmente a los más desfavorecidos. ¿Qué podemos hacer en nuestras comunidades para afrontar estos desafíos? Sí, cuando se llegó a este pasaje se discutió si poner pobreza espiritual o empobrecimiento. Preferimos elegir la palabra empobrecimiento porque la pobreza espiritual, si es por opción libre, pues es una bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son esos que ponen su confianza en Dios y no tanto en sus valores y en sus posibilidades. Por tanto, hay una pobreza espiritual que es buena. Pero quisimos poner empobrecimiento espiritual para hacer alusión a la indiferencia religiosa, a la negación de Dios, a la negación del sentido trascendente de la vida. Eso también tiene repercusión en el orden humano, porque no es lo mismo construir el mundo con Dios que sin Dios. Ya decía Henry de Libac, un gran teólogo jesuita, en el drama del humanismo ateo, que el hombre puede organizar la vida y la sociedad sin Dios. Pero una sociedad y un mundo que se organiza sin Dios acaba volviéndose contra el hombre mismo, es inhumano. Y entonces queremos poner ahí también cómo el empobrecimiento espiritual, esta falta de fe en Dios, en los valores trascendentes, etc., es un empobrecimiento muy grave que está presente también en nuestra sociedad. Y eso también nos interpela. ¿Qué nos está pasando? ¿No habremos vuelto la espalda a Dios y que Dios no cuenta ya nada en la solución de los problemas del orden social, económico, familiar, etc.? Hemos querido poner ahí el acento también en el empobrecimiento espiritual de nuestra sociedad. Verdaderamente es un auténtico desafío. Vamos, si le parece, a la segunda parte del documento, que presenta algunos factores que explicarían, de cierto modo, pues esta situación social a la que se ha referido el primer capítulo. Se habla de la negación de la primacía del ser humano, la cultura de lo inmediato y de la técnica, del economicismo imperante que parece regular pues todas las dimensiones de la existencia. ¿En qué consiste la idolatría de la lógica mercantil? Se alude a esta palabra, la idolatría de la lógica mercantil. Sí, ahí entre los factores que nos interpelan y que están presentes en la crisis, porque hay unas causas que son esos factores, hemos señalado los que tú ahora acabas de apuntar. Cuando se niega a la primacía del ser humano, todo el hombre es sometido y esclavizado a las reglas de la economía, a las leyes del mercado, y entonces hay una contraposición muy fuerte, porque no es el hombre para la economía, sino la economía para el hombre, igual que dijo Jesús que no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Ahí hay un trastoque de los grandes valores y de lo que es el recto ordenamiento del orden social, del orden económico y del orden moral. Y efectivamente hoy en los mercados hay una idolatría. Es el mundo de la economía. Se cree que por producir más ya estarán solucionados todos los problemas, como si el tener más fuera sinónimo de ser mejores. No siempre el tener más, si no se distribuye bien la riqueza, lleva a un mundo mejor. Entonces ahí hemos querido hacer pues, una llamada también a este modelo de social, de economía y de mercado, donde todo está regulado por las leyes puras y duras
de una economía sin rostro humano, donde no se tiene en cuenta al hombre, sobre todo al hombre más pobre, al hombre más vulnerable, al hombre más necesitado. Eso nos puede llevar a una lucha y a una tiranía de los mercados que acaban aplastando al ser humano. El documento habla de dos principios que la doctrina social de la Iglesia siempre ha defendido: el destino universal de los bienes y el bien común. ¿Qué sentido tienen estos principios hoy? Porque resulta hoy muy difícil hablar de estos principios, o mejor dicho, de tornarlos en operativos. ¿De qué manera pueden convertirse en principios operativos a nivel personal y comunitario? Si nosotros, cuando en esta parte del documento queremos iluminar la realidad a la luz de la palabra de Dios, la revelación, y a la luz de la doctrina de la Iglesia, hemos echado mano de la doctrina social de la Iglesia, que es ese conjunto de principios y orientaciones que indican el camino por donde debe comportarse un cristiano en todos los órdenes de la vida. La doctrina social de la Iglesia es también una asignatura pendiente, está desconocida, porque la doctrina social de la Iglesia pertenece a la propia teología, no es meramente sociología, es teología y teología social. Hay un gran documento que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, al que les invito a que lo lean, que está un resumen de toda la larga trayectoria de lo que ha sido la doctrina social de la Iglesia en los últimos tiempos, pues desde León XIII para acá, con las grandes encíclicas, pero está también la reflexión de los teólogos de Salamanca, de España y con Francisco de Vitoria, Suárez, etc., hizo una gran aportación a la Iglesia y al mundo entero. Está la reflexión de los santos padres, que muchas veces cuando se hacen afirmaciones muy duras, pues uno no sospecha que son de los santos padres, por ejemplo San Juan Crisóstomo y otros. Y ahí entonces lo que ha hecho la Iglesia es recoger una larga, rica tradición de la doctrina social de la Iglesia y lo ha plasmado en una serie de principios. Son como focos de luz que iluminan la realidad. Esos principios a los que aludes, como es la dignidad de la persona humana, cómo es el destino universal de los bienes, que los bienes tienen un destino para todos. La propiedad privada tiene una función social y los papas han dicho que sobre la propiedad privada, sobre mis bienes, hay una hipoteca social, tiene un destino social. Y ya los santos padres decían que cuando hay causa de extrema necesidad, todo es común. Cuando uno tiene hambre, que entra en un supermercado y coge alimentos, no roba, está haciendo algo para sobrevivir. Eso no es robo. Bien, entonces el destino universal de los bienes. Van surgiendo también los distintos principios, el principio de solidaridad, que es tan importante, de tal manera que hoy día la gente está muy sensible a la solidaridad, como una promoción de los derechos y también como una promoción de los deberes. Y luego todo lo que es, pues también el bien común. El bien común a veces no se entiende bien. El bien común es el conjunto de condiciones que favorecen el desarrollo integral de la persona y de los pueblos. Ese es el conjunto del bien común. Entonces está muy desarrollado en la doctrina social de la Iglesia y lo ha desarrollado muy bien también el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Estos principios son los que iluminan la realidad. Y el principio de subsidiariedad, que esto es muy importante, porque el principio de subsidiariedad reparte las tareas y las obligaciones a cada uno. Lo que tiene que hacer el Estado, que no lo puede eludir, pero lo que pueden hacer los cuerpos intermedios, la familia, la educación, los órganos corporativos, no tiene por qué hacerlo el Estado. Tiene que dar la legítima autonomía al desarrollo de los cuerpos intermedios, porque si no se cae en un estatismo y en una dictadura del Estado. El principio de subsidiariedad es muy importante. No todo lo tiene que hacer el Papa Estado, y tiene que dar iniciativa a los cuerpos legislativos, a los cuerpos intermedios. Es otro principio que está ahí presente en esa parte del documento, los principios de la doctrina social. Vamos, para ser respetuosos con el tiempo, la idea es esta media hora inicial de diálogo en el que vamos abordando los distintos contenidos del documento, después de que verdaderamente dispongamos de ese tiempo, de esa media hora para poder dialogar con todos los asistentes, vamos directamente a la tercera parte, que son esa serie de propuestas esperanzadoras desde la fe, ¿no? Que si se ha hecho primero siguiendo el método de ver, dudar y actuar. Los dos primeros capítulos tratan de describir la situación social secunda, se tratan de buscar esos factores, después viene esa mirada desde la fe y es donde pues el documento nos propone una serie de propuestas esperanzadoras desde la fe. A mí me gusta mucho el título, propuestas esperanzadoras.
Se trata, así lo define, pautas para el compromiso caritativo, social y político en el momento histórico que nos toca vivir. Si le parece, don Vicente, yo voy a ir enunciando cada una de estas propuestas y usted nos va diciendo una palabra acerca de ellas. La primera dice, promover una actitud de continua renovación y conversión. Sí, antes que reformar las estructuras hay que reformar las conciencias y los corazones. Lo mismo que decía el Papa Juan XXIII, que para llegar a la paz pues hay que hacer el desarme de las conciencias. Hay que hacer un desarme del aparato del armamento, pero si hay odio en el corazón de los hombres, pues si no están desarmadas las conciencias y la fraternidad, es difícil que haya paz, habrá guerra. Pues también nosotros, haciéndonos eco de la llamada de Jesús, el Evangelio, convertíos y creed al Evangelio, a la buena noticia, lo primero que hay que hacer es una renovación de toda la Iglesia, también de los pastores, de los obispos, de los consagrados y de los fieles laicos, y una conversión al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que el Papa Francisco llama la conversión pastoral. Estamos siempre en proceso permanente. Y claro, para que la situación actual tenga una salida como quiere Dios, en el proyecto de Dios, como aparece en el Evangelio, hace falta una conversión seria de todos, de los de arriba y de los de abajo, de los pastores y del pueblo. Y hace falta esta es una propuesta, empezar por convertirnos. Cuentan que cuando un periodista estaba entrevistando a la Madre Teresa de Calcuta y le preguntó qué habría que hacer para cambiar el mundo y que fuera mejor, y le dijo ella, empezar por cambiar yo y usted. Y habría ya en el mundo dos personas que contribuirían a entender una pequeña luz. Por tanto, primero, renovación de todos nosotros los cristianos y conversión pastoral. La segunda de estas propuestas dice así, cultivar una sólida espiritualidad que dé consistencia y sentido a nuestro compromiso social. Sí, la espiritualidad no es un espiritualismo que nos mete y nos encierra en nosotros. Eso puede ser una autorreferencialidad a la que tanto está llamando el Papa Francisco como un riesgo y una tentación. La espiritualidad es equiparnos como personas del Evangelio, de la fuerza de la fe, de la palabra de Dios, para ser instrumentos capaces de transformar el mundo. Y cuando tenemos que actuar en el orden social, tenemos que estar bien equipados también espiritualmente. Si nos falta este aliento espiritual, este espíritu, pues nuestra acción puede ser de un voluntariado, puede ser que hagamos cosas muchas y buenas exterior, pero les faltará alma, les faltará vida. Estos días yo he dicho en ocasión del día de Pentecostés que con el Espíritu Santo todo cambia. Sin el Espíritu Dios está lejos. Jesús se queda en la historia. El Evangelio es pura propaganda. La Iglesia es una mera organización. Pero con el Espíritu todo cambia. Dios es un ser cercano, es Padre. Cristo no solo está en la historia, está vivo hoy entre nosotros en su Iglesia y en el mundo. El Evangelio no es letra ni ideología, es vida. La Iglesia es un misterio de comunión para la misión. Y la ley moral no es una carga que tengamos que soportar, sino una libertad de los hijos de Dios. Por tanto, esta rica vida espiritual nos va a capacitar para dar una respuesta sencilla y humilde a los problemas que hoy tenemos cuando haya un equipamiento mayor espiritual. El fortalecimiento espiritual nos capacita para transformar la vida y la sociedad. Le menciono las dos siguientes propuestas porque creo que están íntimamente relacionadas. Apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización y profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad y de la acción social. Sí, el Evangelio es generador de vida, es promotor de humanismo y de valores humanos. El Evangelio nunca hace daño, siempre hace bien, porque transforma la vida y transforma a las personas. Y por tanto, la propia evangelización, el anuncio del Evangelio está ya transformando la vida y la sociedad. Y segundo, también la caridad y la acción social de la Iglesia y de los cristianos tiene una fuerza evangelizadora. Muchos creen en Jesús y llegan a Jesús por la acción caritativa y social de la Iglesia. El orden lógico puede ser la fe, la celebración de los sacramentos y el testimonio de la caridad. Pero otros llegan por el testimonio de la caridad de los cristianos que se preguntan, ¿y esto por qué lo hacen? Movidos por su fe. Y entonces la caridad tiene una dimensión también evangelizadora y una dimensión profética. Y por eso tenemos que insistir mucho en el valor evangelizador